La Iglesia Bautista, la Palabra, transformando vidas, presenta Con la Palabra, un mensaje centrado en la Palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Mis hermanos, conforme al parámetro humano, si una nación necesita que sus fuerzas armadas desarrollen una operación muy delicada que requiere mucha fuerza y que requiere mucha inteligencia, mucha astucia, de seguro que se hará una selección especial de lo mejor de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Por igual, si se necesita hacer una cirugía que amerita un conocimiento especializado, porque es una cirugía muy delicada, es algo de vida o muerte, se busca a los mejores cirujanos y mucho más si se está hablando de algo que va a repercutir para muchos. Si es un negocio que quiere expandirse, que quiere crecer y alcanzar todo el mundo a través de una red, se buscan los mejores estrategas de mercado. Me imagino que si es en el mundo religioso, donde se quieren desarrollar doctrinas, se buscan a las personas más capacitadas en el área religiosa. Pero eso no fue lo que hizo Jesús cuando eligió a sus discípulos. Si nosotros analizamos los discípulos, y de hecho lo vamos a analizar, nos daremos cuenta que automáticamente lo vamos analizando uno por uno. Absolutamente ninguno califica para el trabajo tan especial que Dios se está proponiendo hacer. Dios está estableciendo su reino en la tierra. Dios está comenzando su iglesia, como dice Cristo: yo edificaré mi iglesia. Y elige para ello, a personas que humanamente hablando, ninguno de nosotros elegiríamos. ¿Es que acaso no habían personas capacitadas? ¿Es que acaso el pueblo de Israel, la nación de Judá, no contaba con personal capacitado en lo espiritual para desarrollar ese trabajo? Y Jesús tuvo que echar mano de lo que apareció. ¿Es que acaso no habían buenos eruditos? ¿Es que acaso no habían personas letradas en el tema religioso? ¿No habían líderes? ¿Por qué Jesús eligió? Vamos a ver. Quiero invitarle a que vayamos a nuestras Biblias, al Evangelio según Lucas. Ustedes recordarán, mis hermanos, que estamos teniendo esta serie en los Evangelios titulada La historia del Salvador. Y estamos a la altura del capítulo 6 del libro de Lucas. Y en el versículo 12 dice de la siguiente manera: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13: cuando llegó el día,
llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Versículo 12. Volvemos atrás al versículo 12. En aquellos días. ¿Cuáles días? ¿Se está refiriendo a los días de la semana? No. Se está refiriendo en esos tiempos. ¿Y cuáles eran esos tiempos? Ustedes recordarán, mis hermanos, que Jesucristo comenzó a hacer milagros y comenzó a enseñar, y esos milagros y esas enseñanzas estaban en contra del sistema religioso que habían desarrollado los judíos en ese entonces. Jesús estaba sanando en sábado cuando el sistema religioso lo prohibía. Jesús estaba haciendo milagros en sábado cuando los religiosos, las tradiciones, lo prohibían. Jesús estaba obrando no como los líderes religiosos habían establecido que se debía obrar, no como conforme a las tradiciones se debía obrar, sino que estaba obrando conforme a la voluntad del Padre. Y eso había hecho que Jesús se ganara la animadversión, el rechazo. Pero esa animadversión, ese rechazo fue creciendo hasta que ya Jesús estaba ganando el odio de los líderes religiosos. Odiaban a Jesús. Y lo odiaban tanto que estuvieron en la disposición de hacer una alianza que nadie se imaginaría que se daría. Y ya no solo están los fariseos queriendo matar a Jesús, los escribas queriendo matar a Jesús, sino que se aliaron, se unieron con los herodianos. Y ustedes recordarán, mis hermanos, que una alianza tal representa dos alas totalmente opuestas. Los fariseos representaban el ala más conservadora de Israel. Representaban las personas que estaban más interesadas en las tradiciones, en que se mantengan vivas las tradiciones nacionales. Eran muy estrictos en el cumplimiento no solo de la ley de Moisés, y más que de la ley de Moisés, el cumplimiento de sus tradiciones. Y por otro lado estaban los judíos herodianos. Herodes era el gobernador de turno en esos tiempos, pero su papá, que también se llamaba Herodes, había sido gobernador, había sido rey, un rey vasallo. Pero Herodes no era judío. Y los judíos no aceptaban un rey que no fuera judío. Y por eso habían tantas revueltas. ¿Por qué? Porque ellos no querían someterse al reinado de otro rey que no fuera judío. Los herodianos eran tan liberales que a ellos le daba igual que fuera un rey judío, que fuera un rey no judío. Los herodianos no tenían problemas en abrazar la cultura griega, que era la cultura que estaba arropándolo todo en ese entonces. Es decir, el ala más liberal de todo y el ala más radical de todo, más conservadores de todo, más religioso de todos, los dos están unidos para matar a Jesús. Porque hay quienes creen que los que están en contra de Jesús son los liberales y que los religiosos no. Sin embargo, mis hermanos, tanto los liberales como los religiosos están en contra de Jesús porque no están predicando el mensaje que Jesús ha dejado. Esas personas tradicionalistas que aunque
algo esté mal conforme a lo que establece la Biblia, lo siguen haciendo porque estas son nuestras tradiciones, están en contra de Jesús. Mis hermanos, y en esos días cuando hay una alianza fuerte, en esos días Jesús decide hacerle un llamado especial al grupo de sus seguidores. Algunos comentaristas dicen, bueno, Jesús, sabiendo que ya se estaba acercando el tiempo de él morir, quiso dejar su proyecto en manos de 12 hombres. Yo no lo veo de esa manera. Con toda humildad, no me considero ser quien para contradecir a esas otras personas, pero yo no lo veo de esa manera. Yo creo que simple y llanamente ese era el tiempo en la agenda de Dios llamar a los discípulos con el llamado que le estaba haciendo. Era el tiempo de Dios, no era por las amenazas, no era porque Jesús sentía que en cualquier momento lo podían matar. No. El mismo Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Y la puso en el momento que estaba indicado para que él pusiera su vida. Algo que nos llama la atención es que Jesús fue a orar y se pasó la noche orando. Jesús hizo una vigilia de oración, una verdadera vigilia. Que a veces decimos, tenemos una vigilia y es de 8 a 11, 12 de la noche. En mi país lo conocemos como media vigilia. Vigilia es completa si usted llega hasta las 6 de la mañana orando. Jesús hizo eso. Pasó toda la noche orando. ¿Por qué Jesús pasó toda la noche orando? Y Lucas nos hace ver esto. ¿Es que acaso la planificación de la elección de los discípulos se estaba haciendo esa noche? ¿Es que acaso tuvo Jesús que pasarse toda la noche orando porque él y el Padre no se ponían de acuerdo? Porque por un lado el Padre decía, no, yo quiero a este. Y Jesús le decía, no, pero Señor, yo quiero a aquel. ¿Era acaso eso? No, mis hermanos. No, mis hermanos. Yo estoy consciente que eso no se planificó en ese momento. Eso estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía a quiénes iba a llamar. Dios de hecho estaba preparando a todos los que iba a llamar para tenerlos disponibles en ese momento. Siempre me llama la atención el momento cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, que los discípulos le dicen, Padre, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él naciera ciego? Y Jesús le dice, no, ninguno de los dos. No está diciendo Jesús que no eran pecadores, pero ninguno de los dos pecó para que él naciera ciego. Ay, entonces ¿por qué nació ciego? Él nació ciego para que hoy yo tuviera un ciego disponible para sanarlo. Wow. ¿Para qué él nació ciego? Para que hoy yo tuviera un ciego disponible para sanarlo. Entonces, el que tenía control total de todo eso no estaba inventando en ese momento. Y si todavía lo estuviera haciendo, su soberanía le da esa capacidad. Su omnisciencia, su omnisapiencia le da esa capacidad. Yo creo que Jesús pasó la noche orando para enseñarnos a nosotros, para enseñarte a ti y a mí que las decisiones trascendentales se buscan en oración. Los llamados ministeriales se hacen en oración. Las decisiones de ministerio se toman en oración. No una oración flecha, no una oración de Señor, yo te presento esto, mira, a ver, ayúdanos para que nos vaya bien. No. Hay que dedicarle tiempo a la oración. Hay ministerios que antes de la persona recibirlo, esa persona y la iglesia
deben orar mucho para que sean ministerios y ministros para bien, porque son posiciones muy delicadas. Jesús no está llamando a estos 12 hombres al arrepentimiento, es decir, no es para evangelizarlo, ya ellos eran seguidores de Jesús. Pero no solo eso, ellos eran ministros a tiempo completo de Jesús. ¿Usted sabía eso? ¿O es ahora que Jesús le está diciendo a los 4 pescadores, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres? No, ya se lo había dicho. ¿O es ahora que Jesús le está diciendo a Mateo, sígueme? No, ya se lo había dicho. ¿Qué quiere decir esto? Como nos dice el contexto, cuando llegó el día, llamó a sus discípulos. Todos los que estaban allí eran discípulos de Cristo. Y estoy convencido de que algunos de ellos ya eran ministros a tiempo completo. Eran personas que ya habían recibido 2 llamados de parte de Dios. Porque el día que Jesús le dice a Pedro y a los otros 3 pescadores, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ya ellos eran cristianos. No es en este momento que Jesús los está llamando a hacerse cristianos. Recuerden en el capítulo 1 de Juan, cuando Juan narra, y en el capítulo 2, cuando los seguidores de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el capítulo 1, en el capítulo 2, hay 2 seguidores, 2 discípulos de Juan el Bautista que se van con Jesús. Y luego estos 2 discípulos también encuentran a otros más y les hablan de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Ya los discípulos eran cristianos, ya los discípulos eran ministros a tiempo completo. No todos, pero sí algunos. Pero ahora hay un tercer llamado, un llamado de suprema relevancia. Jesús iba a escoger a sus apóstoles. ¿Y qué relevancia tiene esto de los apóstoles? Porque luego en la misma Biblia se habla del fundamento apostólico. Jesús estaba escogiendo a estos 12 para que fueran quienes establecieran el sistema doctrinal que Dios iba a traer a través de ellos. Por eso, déjeme decirle que la iglesia cristiana al principio se llamaba Iglesia Católica, Apostólica, no romana. Por eso, mis hermanos, nosotros somos católicos porque creemos que la iglesia de Dios no es solo local, sino que es también universal. ¿De dónde viene esto de católico? Cuando los judíos creían que no, que era solo para ellos. ¿Y qué dijeron los apóstoles? No, esto es para todo el mundo. Porque la palabra católico lo que significa es universal. Y también somos apostólicos. ¿Por qué? Porque creemos en el fundamento apostólico de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros creemos en las mismas doctrinas enseñadas por los apóstoles y nada más. Enseñadas o autorizadas por los apóstoles. Porque hay libros del Nuevo Testamento que no fueron escritos por apóstoles, pero fueron escritos bajo la cobertura de un apóstol. Es lamentable que muchos hoy en día estén usando esta enseñanza para todavía hablar de apóstoles, y por eso es que vemos apóstoles hoy en día. El título de apóstol
pudiera ser que se repita, pero solo estos 12 fueron llamados los 12. Frecuentemente el mismo libro de Lucas siempre habla de los 12 para hablar de manera exclusiva de los apóstoles llamados por Cristo en este momento. ¿Sigue llamando Cristo a personas para establecer apostolados? No, no y no. Porque cuando usted construye un edificio, las bases se ponen una sola vez. O usted construye un edificio y después que ha hecho 2 o 3 niveles, le pone las bases de nuevo. Y después 2 o 3 niveles, las bases de nuevo. No, las bases se ponen en los cimientos, en la roca, como decía Cristo. Y por eso nosotros creemos que sí se sobreedifica, como dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, sí estamos sobreedificando, pero sobre el fundamento de los apóstoles. Y los apóstoles están en el fundamento que es Cristo. Por eso, mis hermanos, por la gran relevancia que tenía esa misión, es que Cristo se pasa la noche orando para enseñarnos a nosotros que las decisiones de gran relevancia deben ser tomadas en oración, oración profunda. Y lo que voy a decir ahora nos va a picar porque somos bautistas. Se pregona mucho del sistema de gobierno congregacional, y yo estoy de acuerdo. Se pregona mucho de que los bautistas tomamos decisiones con toda la congregación, y yo estoy de acuerdo, pero es con una congregación espiritual, no con una congregación carnal, porque nosotros sabemos muy bien de congregaciones que están tomando decisiones como congregación en contra de uno o de dos y están mal. Recuerdo haber leído en un libro de un pastor aquí en Estados Unidos. Él llega a la iglesia, lo contrata a la iglesia, y el primer día que él va a predicar, él está contento y está alegre. Y él traía un sermón congregacional, un mensaje congregacional, y lo cambió por un mensaje evangelístico. Porque él dice, la iglesia está llena de inconversos. Y predica este mensaje de arrepentimiento con toda la elocuencia, con todo el fervor y la espiritualidad que pudo tener el pastor. Pero no hubieron conversiones. Durante la semana se preparó más, oró más. Y el domingo siguiente otro mensaje evangelístico. Y el siguiente domingo otro mensaje evangelístico. Y el siguiente domingo igual. Los diáconos llaman al pastor. Pastor, ¿qué está pasando? Usted todos los domingos le está trayendo a la congregación un mensaje evangelístico. Y un paréntesis, esto no lo dice el libro, lo digo yo ahora. Hay algunos cristianos que están tan equivocados que creen que el mensaje del evangelio hay que predicárselo a los inconversos. El mensaje del evangelio sigue siendo poder para nosotros. Nosotros tenemos que escuchar el evangelio y saber que nuestra salvación no depende de nosotros, que no merecemos la salvación, que aunque ya estemos en el Señor todavía no la merecemos y que la recibimos por gracia. Y estos diáconos le dicen, pastor, estamos dudando de su capacidad para pastorear esta iglesia. Y le dice el pastor, mis hermanos, pero yo creo que es estratégico de que si la iglesia está llena de inconversos, prediquemos a los inconversos.
Y le dicen los diáconos: en todo el tiempo que usted ha estado aquí no hemos tenido una visita de un inconverso. Alex abrió los ojos bien grande. El pastor abrió los ojos mucho más grande. Le dice: hermanos, ¿cómo es la cosa? Enfrente de mí yo he visto cuando a la iglesia van entrando con six-pack de cerveza. Se sientan en las bancas y luego cuando salen yo veo todas esas latas de cerveza vacías aquí en la iglesia. Y usted me dice a mí que esos que están visitando la iglesia son inconversos. Y los diáconos le dicen: no son inconversos. Son los miembros de la iglesia que han dado un ultimátum, que si usted no comienza a predicar un mensaje diferente, hasta hoy llega usted en esta iglesia. Así es que considérelo, porque de lo contrario usted será despedido. El pastor le dijo: voy a orar y voy a pasar esta semana. Sí, le damos esta semana y vamos a ver el mensaje que usted trae el próximo domingo. ¿Cuál mensaje usted cree que él trajo el pastor? El mismo mensaje. ¿Y qué usted cree que pasó con él? ¿Usted cree que se arrepintieron? No, lo cancelaron, porque era una iglesia de sistema de gobierno congregacional. Y a veces personas carnales se aprovechan de eso para manipular la iglesia a su antojo y hacer de la iglesia su club social. Una iglesia debe orar profundamente. Una iglesia debe estudiar la palabra de Dios profundamente, para que hombres de Dios, mujeres de Dios en oración, bajo la guianza de la palabra de Dios, estén tomando decisiones congregacionales. Así sí, ese sí es el ideal bíblico de un sistema de gobierno congregacional. No son las mayorías, son las oraciones las que deben primar. A veces pensamos que lo que tenemos que buscar es votos. Y es una pena. Con tristeza lo digo, con tristeza lo he vivido. Y he leído tantos libros de tantos errores que iglesias cometen precisamente porque se ha malinterpretado el sistema. El cristiano ora. El cristiano debe conocer la Biblia para que sus decisiones, cuando vamos a hacer una elección, cuando vamos a elegir a alguien para un ministerio, se supone que como iglesia hemos estado orando, suplicándole y rogándole al Señor que nos muestre cuál es la persona que Él ha elegido para desarrollar ese ministerio. No la que me simpatice a mí, no la que me convenga a mí. No, se supone que como iglesia se estuvo orando fervientemente, porque si Jesús se pasó la noche orando, Jesús que es Dios, mucho más, mis hermanos, tú y yo tenemos que orar mucho más. El problema es que hemos confundido la iglesia con los partidos políticos y es una pena ver eso. Es una pena ver iglesias que quieren, que traigan varios candidatos, y eso se está convirtiendo como en un eslogan para ver a quién elegimos. Tú no necesitas varios candidatos, tú necesitas saber quién es que Dios quiere. Y lo estoy diciendo, mis hermanos, por una experiencia muy cercana. En estos días me enteré de nuevo otra iglesia que armó un show y esto, y un grupo de carnales tienen secuestrada esa iglesia. Pero la lista es interminable de personas carnales tomando decisiones espirituales.
Y es una pena. Las iglesias no son partidos políticos. En los partidos políticos gana el favorito de las mayorías. Y ese favorito de las mayorías es porque representa los intereses de las mayorías. En los partidos políticos eso se puede dar. Pero en las iglesias debemos buscar el rostro de Dios. Debemos buscar cuál es la voluntad de Dios. Y cuando Dios me muestre que es alguien el que Él quiere, independientemente de que yo esté de acuerdo o no, someterme a Dios. Cuando la iglesia pierde ese norte, se enferma. Usted puede pensar cuál fue el pastor que llegó a esa otra iglesia. A esa iglesia donde entraban con los cipán. Yo estoy seguro que los diáconos, antes de ver el perfil pastoral, lo primero que le iba a preguntar era: ¿usted predica en contra del pecado? ¿Ustedes sabían que hay iglesias que dentro de los perfiles le preguntan a los pastores: ¿usted predica de pecado y de juicio y esas cosas? Y si el pastor dice que sí, le dicen: ah, no, pues usted no califica. Y ponen a un lado su currículum, su hoja de vida, su resumen. ¿Por qué? Por el sistema de gobierno. Porque se piensa que la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. No necesariamente. Voz del pueblo, voz de Dios. ¿Dónde lo dice la Biblia? Lo dice la democracia. Y lo grande es que los hermanos en la iglesia quieren democracia, quieren igualdad. Yo quiero que me den un versículo bíblico que hable de igualdad. Todos tenemos el mismo derecho. ¿Hay un versículo bíblico? Dios elige. Se le llama teocracia. Dios elige. Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y vinieron a Él. ¿Quiénes? Los que Él quiso. ¿Quién elige? Dios. Mis hermanos, nosotros como iglesia debemos estar pendiente y rogarle al Señor: Señor, muéstrame quién tú has elegido, para que la iglesia confirme al que Dios eligió, no al que me simpatiza, no al que representa mis intereses. Y porque yo sé que ese mal está diseminado en muchos lugares, en Dominicana se ha tenido que predicar bastante de eso, y gracias al Señor están surgiendo iglesias sanas. Porque los bautistas hemos malinterpretado el sistema de gobierno congregacional con la democracia, y no es lo mismo. Estamos perdidos en ese sentido, los que creen que es lo mismo. O están perdidos los que creen que es lo mismo. La iglesia no es un partido democrático. La iglesia es un cuerpo. Y el ojo tiene que ser ojo aunque no le guste. Y la mano tiene que ser mano aunque no le guste. Y el ojo seguirá siendo ojo aunque a la mano no le guste. ¿Por qué? Porque los dones los distribuye el Espíritu Santo. Yo espero que ese amén se refleje luego en nuestras decisiones. Pensemos, mis hermanos, si Jesús oró toda una noche, nuestras decisiones no pueden ser tomadas aquí en el salón en el momento. No puede ser así. Tenemos que orar, buscar el rostro de Dios, ver en la Biblia y al perfil de este hermano, ver si verdaderamente Dios está llamando a esta persona o soy yo que quiero que esa persona esté. Jesús llamó a los discípulos que Él quiso. Ahora yo les pregunto a ustedes, y yo sé que no sabemos la historia, por eso solo será una pregunta retórica.
¿Hubiera usted elegido esos mismos discípulos si Dios lo pone en unas elecciones? Yo no los hubiera elegido. Porque para mí y para lo que se iba a hacer ahí, ninguno calificaban. ¿Qué iba a hacer Jesús? Edificar su iglesia a través de ese fundamento apostólico. Los apóstoles iban a desarrollar doctrinas, enseñanzas. Iban a validar o no enseñanzas. Iban a decir esto sí y esto no. Ninguno era doctor en ley judía. Si lo decimos en nuestros tiempos, ninguno tenía un doctorado en teología. Ninguno tenía siquiera una licenciatura en teología. Es más, ahí algunos no habían pasado por el instituto bíblico. Ningunos calificaban. Y si hacemos un vistazo a vuelo de pájaro, habían cuatro, que su profesión era pescadores. Sabían de anzuelos, sabían de redes, sabían de barca, pero no sabían, no tenían esas grandes profundidades en las enseñanzas judías. Había otro que era un traidor de la patria. ¿Recuerdan? Publicano. Que para los judíos un publicano era peor que una prostituta. Era peor que un ladrón. En la escala de valores, después de lo último y bien a la distancia, bien abajo, estaban los publicanos. Pero estaba otro que era un político de ultranacionalismo. Había un celote. Era el partido, era el grupo que representaba los intereses nacionales más grandes. Es decir, ese sabía de política. Mateo de finanzas. Habían 4 que eran pescadores. De los otros eran de tan poca monta que ni siquiera se dice cuál era la profesión. ¿Califican? Conforme a nuestra visión parece que no califican. Pero parece que a Dios no le interesaba que fueran conocedores de esas cosas. Porque Dios sabe muy bien que el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. Mis hermanos, a estos 12 llamó Jesús y los nombró apóstoles. De ahí en adelante siempre se hacía distinción de los 12. Y sigue diciendo, Marcos 13:14. Ustedes saben que voy a Lucas, voy a Marcos o a Mateo, porque los 3 narran la misma historia y elijo el pasaje para enfatizar algunas cosas que ellos enfatizan de manera particular. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él para enviarlos a predicar. Para que estuvieran con él. Jesús los llama. Jesús les da el título de apóstol. Y ahora le dice: yo los he llamado, los he nombrado apóstoles para que ustedes estén conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús los está llamando a un entrenamiento especial. ¿Sabe qué tiempo duró ese entrenamiento especial? Conforme los estudiosos, los eruditos establecen que ese tiempo fueron 18 meses. 1 año y medio de capacitación en el seminario teológico.
Podemos decir bautista porque Jesús se bautizó con Juan el Bautista, ¿no? Pero no. Un programa de entrenamiento doctrinal en el seminario del maestro. Lo que vemos aquí es que a lo que primero Jesús alude no es para que fueran a predicar. Lo primero es para que estén con Jesús. El llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros es primero a estar con Él. Primero a estar con Él. Primero dedicarle tiempo al Maestro. Primero es nosotros estar con el Maestro. Después a predicar. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros primero queremos estar haciendo ministerios. Y después, entonces, cuando estamos volviéndonos locos con el ministerio, queremos buscar el rostro del Señor. Pero no es así. Así no es que Jesús lo ha establecido. Primero hay que estar con Jesús. ¿Y qué significa estar con Jesús? Ser discípulo de Cristo. Primero tenemos que ser discípulo de Cristo. Es lo primero que usted debe ver en un hermano como candidato al ministerio. ¿Qué tanto se parece a Cristo? ¿Para qué? ¿Para el ministerio pastoral? Para cualquier ministerio. Cuando había que repartir comida en la iglesia de Jerusalén, los apóstoles establecieron y dijeron: busquen a 7 varones. Dijeron el número, dijeron el género. Y no es que ellos eran machistas, no. No es que estaban excluyendo a las mujeres, no. Porque evidentemente que las mujeres son mejores para repartir comida que los hombres. Y era para repartir comida que lo estaban buscando. 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que repartan en las mesas. Llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué tiene una gente que va a repartir comida y estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, para que no se siguiera dando la carnalidad que se estaba dando. ¿Y cuál era la carnalidad que se estaba dando? Porque la comida se estaba repartiendo conforme a quienes las estaban repartiendo. Y por eso las viudas judías recibían las mejores carnes, las mejores comidas, mientras que las viudas de los griegos eran desatendidas. Recibían lo que quedaba. Porque hay que ser espiritual hasta para usted repartir la comida, porque de pronto le echa mucho al que usted le cae en grasa y al que usted como que no le pasa hueso nada más. Hasta para eso se necesita ser espiritual. Y para limpiar el templo sí se necesita ser espiritual, porque el que no es espiritual, oye, mira esto ahora, dice que nosotros tenemos que estar limpiando la iglesia, mira esto, limpia ahí como se pueda. Pero el que es espiritual siente que privilegio. El yo poder ser parte de acomodar y preparar el lugar donde Dios se va a reunir con nosotros y nosotros con Dios mañana. Se necesita primero ser discípulo de Cristo para poder ser un siervo de Cristo. Eso es lo primero. Jesucristo los llamó para que estuvieran con Él. Eso es lo que Dios quiere. Recuerden el relato de Marta y de María. Marta representa al que está sirviendo en la obra del Señor. María representa al que está sentado a los pies del Maestro, dejando que el Maestro moldee su vida.
Jesús les dijo a sus discípulos: yo los he designado, los he comisionado como apóstoles. ¿Para qué? Para que estén conmigo, para que aprendan de mí, para que absorban todo lo que puedan de mí, para que se parezcan a mí. Tuvo tanto éxito Jesús en eso, que aunque en ningún lugar Jesús dijo que los discípulos de él se debían llamar cristianos, hay en algún lugar que dice que Jesús dijo: y ustedes se van a llamar cristianos. No. La gente, para burlarse de ellos, le comenzó a llamar cristianos. En Antioquía dice que los discípulos, que es como siempre se le llamó, que los discípulos fueron llamados cristianos porque la gente decía: oye, pero ellos quieren parecerte tanto a Cristo que ellos parecen como unos cristianos pequeños, unos Cristo pequeños, son unos cristianos, unos cristianitos ahí. Y de ahí se quedó lo de cristiano. El problema es que ahora cualquiera lleva ese nombre. Es una pena. Cualquiera lleva el nombre de cristiano, pero no cualquiera lleva el nombre de discípulo. Porque para usted ser discípulo de Cristo, usted tiene que tener a Cristo como su maestro. Hay instituciones cristianas que están a favor del aborto. El nombre lo podrán tener, pero no se están pareciendo a Cristo. ¿Qué es lo primero que Cristo quiere de ti? ¿Qué es lo primero que Cristo quiere de mí? Que tú estés cerca de Él, aprendiendo de Él, viviendo como Él hubiera vivido tu vida. Y cada vez que tú estás viviendo tu vida: Señor, yo quiero que tú me muestres qué es lo que yo debo hacer. Que estemos afanados por estar con Cristo. Pero ¿cuáles son las quejas que uno escucha muchas veces en la iglesia? No, porque yo quisiera estar en tal ministerio. Yo quiero participar en tal ministerio. Y es un mal general. Creo que en todos los países es así. Esa propuesta la he recibido en Dominicana. Esa propuesta me la han hecho aquí también. Pastor, yo quiero que usted me ponga a hacer algo en la iglesia, porque es que yo asisto poco a la iglesia, a ver si yo me caliento. Y mucha gente cree así. Y mucha gente de hecho cree: no, vamos a poner a fulano porque no está haciendo nada. Yo pregunto, ¿era ese el sistema que Jesús usaba al que no estaba haciendo nada, ponerlo para que haga algo? ¿Llamó Jesús a algunos a ver si se calentaban? No, Jesús llamó dentro de sus discípulos, de ese grupo que lo estaba siguiendo. De ahí llamó. Los ministerios no se le entregan a personas que estén distanciadas, no. Los ministerios se le entregan a las personas que están cerca. ¿De quién? De Cristo. Y yo no voy a decir que el que no asiste a la iglesia, que el solo hecho, de usted asistir a la iglesia lo hace ser cristiano. No, yo estoy claro que no. Pero el cristiano verdadero le duele cuando no viene a la iglesia. Ahí está la hermana Eliana. Y el saludo fue: anoche tuve que tomarme tantos miligramos de Tylenol, fue, hermana, para ver si se me quitaba el dolor, porque yo no puedo dejar de venir. Cuando no vine el viernes me hizo falta. Un cristiano verdadero, claro que le hace falta congregarse. Esto es insustituible. Y tenemos las redes sociales, que muchos hermanos están siendo bendecidos y beneficiados con las redes sociales, pero las redes sociales nunca podrán sustituir el usted asistir al culto, el usted ser miembro de una iglesia. Porque hay algunos que dicen: no, yo escucho mis mensajes, no hay que congregarse. ¿Dónde lo dice la Biblia? La Biblia dice todo lo contrario. No dejando de congregarse.
Mis hermanos, primero hay que ser discípulo de Cristo y después entonces hacer ministerio. Ese es el orden. Eso es lo que Dios ha establecido. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Primero ser discípulos y después hacer ministerio. Para eso Jesús los llamó, para que estuvieran con Él y luego a predicar. Lucas 6, 14 al 16. En el versículo 13 dice: cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. No habían sacerdotes dentro de ese grupo. No habían saduceos, no habían fariseos, no habían escribas. Habían pescadores, publicanos, celote. En pocas palabras, ningunos calificaban. Yo no sé si a ustedes les da el aliento que a mí me da el saber eso. Ningunos calificaban, pero todos fueron llamados. Y así como Dios lo logró a través de esos descalificados, Dios lo seguirá logrando a través de nosotros, que somos los nuevos descalificados. No mires tu capacidad. No te mires a ti. Mira al Señor que te está haciendo el llamado. No veas tu capacidad intelectual, no veas tu capacidad física, no veas tu capacidad financiera. Mira al Señor que te está llamando. Porque lo primero que debemos ver no es la capacidad, es el llamado. Y diferente de como lo hace el mundo, Dios primero te da el llamado y después te capacita. A veces pensamos que primero me voy a capacitar para después recibir el llamado. No. Dios primero te hace el llamado y después te capacita. Primero los llamó y los nombró apóstoles y le dijo: para que estén conmigo. ¿Qué era lo que iba a hacer él en ese entonces, en ese proceso? Prepararlo. Eso de estar conmigo, prepararlo. ¿Para qué? Para entonces enviarlo. Dios no te llama para enviarte. Dios te llama para prepararte y luego enviarte. Por eso, mis hermanos, que entendemos que lo lógico no es que llamemos a un hermano al ministerio en el momento de las elecciones. Lo ideal fuera que haya un tiempo de preparación, porque eso fue lo que hizo Jesús. Y si Jesús tiene muchísima más capacidad que nosotros, inmensamente más capacidad que nosotros, ¿quién dijo que nosotros vamos a tener la capacidad de hacerlo antes? No. ¿Qué hizo Jesús? Los capacitó antes de enviarlo. Así debemos hacerlo nosotros. Primero, que la persona esté con el Señor, madure en su relación con Dios y de hecho reciba de Dios las directrices. Vuelvo a repetir, mis hermanos, el mismo Dios que obró en esos apóstoles que ninguno calificaban y ellos mismos estaban conscientes que no calificaban. Y todas las personas en ese entonces estaban conscientes que ellos no calificaban. Así el mismo Dios que obró en ellos es el mismo Dios que quiere obrar a través de ti
es el mismo Dios que quiere obrar a través de mí. ¿Qué es lo primero que debemos saber si tenemos el llamado? Si tú estás sintiendo el llamado, ¿cuál es el próximo paso? Estar con el Señor. Hacerte un discípulo cercano de Cristo para que Cristo te comisione. Oremos.